En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. La violencia y los crímenes son realidades o problemáticas que de alguna manera evadimos o nos cuesta reconocer. Pero al mismo tiempo, las historias que narran estas temáticas llaman mucho la atención. Esto lo podemos ver en libros, películas, incluso en las noticias. Ahora, la pregunta es, ¿qué tienen en común esas historias? ¿A qué universo pertenecen los personajes de las novelas de crímenes? Hoy iremos por un camino que no es ajeno a nosotros. No hay muchas normas, hay crisis económica, y también veremos movimientos sociales, luchas de clase y cuestionamiento sobre el sistema democrático. Pero este viaje no solo se trata de una inmersión en las historias de estas novelas. Este es un programa que tenemos que ver y estar muy alerta para preguntarnos cómo la novela negra es el reflejo de nuestra propia sociedad. Bienvenidos a un viaje en donde la literatura es una herramienta para evidenciar situaciones de discriminación y para cuestionarnos la organización social y el Estado. Bienvenidos a un recorrido por la colección Espacios de Siglo del Hombre. Bienvenidas a la obra de Gustavo Forero, un viaje por la memoria, la justicia y la paz. Porque todos tienen mala voluntad, que el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad, que el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad, que el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Me gusta pensar que el viaje de hoy también representa un sistema de alianzas. Este es el recorrido de un grupo de colegas: la Universidad de Antioquia, el Grupo de Estudios Literarios GEL, el Congreso de Literatura Medellín Negro y Siglo del Hombre. Todas estas organizaciones hemos decidido acompañar y caminar con Gustavo Forero Quintero. Gustavo es crítico literario, abogado y profesor. Es doctor cum laude por la Universidad de Salamanca y magíster de la Universidad de la Sorbona. En 2016, Gustavo recibió el premio a la investigación de mayor impacto de la Alcaldía de Medellín por su trabajo La novena de crímenes negros en América Latina, un espacio de anomia social. 2 años antes, en el 2014, había recibido el premio a la investigación de la Universidad de Antioquia por el libro La anomia de la novela de crímenes en Colombia. Precisamente de esos 2 libros vamos a hablar hoy, pero no solo de esos 2 libros, hablaremos de muchos otros en este programa. Gustavo, además, es el fundador y director del Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro. Y hoy está con nosotras desde España para guiarnos en una nueva ruta de cartografías editoriales caminando con Siglo del Hombre. Bienvenido, Gustavo. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, María Elvira. Gracias a Siglo del Hombre. Para mí es todo un gusto compartir con ustedes este viaje que iniciamos ahora con tu ayuda y con la ayuda de todos los que trabajan desde la editorial para que nuestros libros salgan lo mejor posible. Hicimos una introducción donde hablamos de violencia, crímenes, luchas sociales, movimientos que buscan la igualdad. Pero entonces cuéntanos, ¿por dónde nos vas a guiar? ¿Cómo es ese espacio y a dónde queremos ir con la ruta de viaje de las publicaciones de Gustavo Forero? Bueno, a mí me gustaría proponerles una aventura, que es una aventura entre osada y peligrosa. Para eso me he inspirado en la metáfora de Laura Restrepo para hablar de los conflictos en Colombia. Esa metáfora de la multitud errante, la cantidad de personas que tienen que desplazarse de un lugar a otro para encontrar un mejor sistema de vida, una vida más agradable, una vida más sencilla, si es posible.
la multitud errante, esta multitud que está buscando también reivindicar sus derechos, hacer posible una vida tranquila, una vida saludable y hacer posible eso que consideramos tantos colombianos como una utopía, que es una democracia moderna. Hablo chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños. Hablamos mal y tomamos pipeño. Soy de los más marginales. Aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle. Yo no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios. Caminamos deformando el diccionario. Hoy vamos de viaje junto a una multitud errante. Vamos caminando en la búsqueda de cómo reivindicar los derechos de todos los colombianos o de las personas que habitamos este mundo. Hoy el viaje es con Gustavo Forero, autor de Siglo del Hombre, y vamos a conversar sobre toda su obra y su obra publicada en nuestra editorial, en Siglo del Hombre Editores. Gustavo, ya sabemos con quién vamos a ir caminando con esta multitud que busca moverse de un lado a otro, buscando, como lo decías al principio, una utopía. Y es encontrar una democracia moderna, una democracia que nos represente o que sea más justa. Para ese viaje, que como lo dijiste es bastante osado, me gustaría que abriéramos tu maleta y empezáramos a hablar de ciertos conceptos que es muy importante que todos los viajeros tengan en cuenta. Te voy a nombrar algunos y seguramente tú vas a querer agregar otros conceptos u otras ideas. Quiero que hablemos de qué es la novela de crímenes o la literatura negra y qué es la anomia. Bueno, he empezado esta introducción hablando de la multitud errante. ¿Por qué? Porque hay un teórico de la literatura que es George Lukács, que propone una definición de la novela bastante singular y muy importante para los estudios literarios contemporáneos. Él dice que la novela es la expresión de los movimientos sociales que se van desarrollando y que van alcanzando una posición en la sociedad. Es decir, todas esas fuerzas que van encontrando su lugar, un lugar que habían buscado desde hacía años y que se van concretando a través de la historia. George Lukács hablaba de una especie de multitud errante, una especie de avance del pueblo en ese camino de las reivindicaciones. Esta es una definición de novela que se concreta muy bien cuando hablamos de novela de crímenes, que para mí es la novela social de la época, es decir, la que da cuenta de esos movimientos populares hacia sistemas más justos. La novela de crímenes hace alusión a esos movimientos. La novela de crímenes habla de anomia y de criminalidad masiva o masificada en sociedades industriales, capitalistas y bastante injustas. En ese sentido, anomia es la ausencia de ley o la falta de aplicación de la ley en un momento dado. Para mí, este concepto define muy bien la novela de crímenes porque permite entender un ambiente de criminalidad, de crímenes en plural, y es una clave que puede aplicarse tanto a la novela colombiana como a la novela latinoamericana o a la novela europea. Y así lo hemos tratado de presentar en las diferentes publicaciones, en la colección que hemos realizado desde la Universidad de Antioquia con Siglo del Hombre. Gustavo, pero sería lo mismo también hablar de literatura negra, porque en diferentes espacios, sobre todo en los espacios comerciales, también se pone esa etiqueta, literatura negra igual a novela de crímenes. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en realidad, con esta investigación que hemos realizado desde la Universidad de Antioquia, proponemos esta nueva nominación novela de crímenes en contraposición a la tradicional novela negra. ¿Qué pasaba? En la novela negra había una idea de que el crimen exige una sanción, es decir, había una relación de causa-efecto entre el crimen y la sanción. En la novela de crímenes contemporánea, esta causa-efecto se subvierte, se desdibuja, porque en un mundo donde la criminalidad se ha hecho regla general, es muy difícil verificar sanciones para ese ambiente de crímenes del que he hablado. Por esa razón hablamos de novela de crímenes, porque la anomia que distingue de mayor o menor medida los diferentes sistemas, sean europeos, sean latinoamericanos, sean de otros contextos, es la que va a definir esa criminalidad contemporánea. Por lo tanto, ya no se puede hablar de sanción, simplemente como se ha hecho en la novela negra, sino de una cantidad de mecanismos que actúan
en un ambiente de criminalidad, que son mecanismos oficiales o mecanismos alternativos, digámoslo así, o mecanismos ilegales y abiertamente injustos. Y en Colombia sí que sabemos de eso. Gracias por la aclaración. Creo que nunca me lo habían explicado de una manera tan clara. Creo que de ahora en adelante, cada vez que vea en diferentes librerías o en diferentes espacios, entenderé perfectamente cuál es la diferencia y por qué desmarcarse de esa manera. Ahora aprovecho para preguntarte algo, y es que nuestra colección, la colección de tu obra en Siglo del Hombre, está acompañada por unos colores: el negro, el rojo, el blanco, el gris. Ya se darán cuenta ustedes cuando busquen los libros de Gustavo en librerías y en otros espacios, que esos son todos los colores que se utilizan. ¿Por qué esos colores, Gustavo? Bueno, María Elvira, esto es un tema apasionante. Desde Medellín Negro hemos impulsado básicamente una serie de colores que se basan sobre todo en el rojo y en el negro. Desde hace años, los movimientos revolucionarios a los que me he referido, que determinan la existencia de la novela de crímenes contemporánea, han sido estos dos colores, particularmente el rojo. Históricamente, el rojo representaba los movimientos de izquierda, los movimientos socialistas, los movimientos que venían de la Revolución Francesa. Posteriormente, sobre todo con la Comuna de París de 1871, las banderas negras del anarquismo dominaron mucho la discusión política en Francia. Desde entonces se afilió el color negro y las banderas negras con los movimientos anarquistas. Posteriormente, más o menos a la altura de la Guerra Civil Española, se presentó una simbiosis entre los movimientos anarquistas y los movimientos socialistas, razón por la cual desde entonces las banderas anarquistas fueron diseñadas con dos colores básicos, el rojo y el negro, atravesados, digamos, por una línea en ascenso que determinaba la vinculación entre los movimientos socialistas de la época y los movimientos anarquistas. Desde entonces, esta es la bandera del anarquismo y la bandera que se considera representante de los movimientos revolucionarios de reivindicaciones de ciertos colectivos populares. Estos colores que he dicho, el rojo y el negro, tienen a su lado diferentes, pues todos un matiz cromático que le da mayor valor a estos dos colores fundamentales. En la colección de Siglo del Hombre se han escogido, además del negro y el rojo, los colores blanco y gris, que permiten acentuar más este valor cromático fundamental que se vincula, como he dicho, con los discursos más progresistas de Occidente y sobre todo de Europa y de los movimientos revolucionarios del siglo XX en el mundo entero. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte. Hoy estamos de viaje con nuestro autor Gustavo Forero, estamos de viaje con una multitud errante, estamos en un viaje de fuerzas que buscan encontrar su lugar, un camino de reivindicación. Gustavo, hemos echado un montón de cosas en nuestra maleta, cosas que son evidentes, como pueden ser un área temática, pero aparentemente no, porque nos has hecho una aclaración muy específica sobre la diferencia entre novela de crímenes y literatura negra. También hemos echado los colores, que no es una cosa que está ahí, que salta la explicación, pero claro, nos prepara para este gran viaje, el viaje osado, por tus diferentes libros. Entonces, me gustaría que habláramos de esos 6 libros que están hoy en la colección que te acompaña en Siglo del Hombre. Por supuesto, María Elvira, lo de los colores es fundamental. El primer libro del que podemos hablar es La anomia en la novela de crímenes en Colombia. Este libro es negro. Y es negro porque da cuenta de un sistema bastante difícil de asimilar para los ciudadanos, que es el sistema colombiano. En esta novela se analizan en este libro, se analizan 6 novelas colombianas. Las novelas de Darío Jaramillo, Gustavo Álvarez Gardiazabal, Fernando Vallejo, Laura Restrepo y Hugo Chaparro Valderrama. Lo que he intentado en este libro es presentar la novela de crímenes en un contexto amplio de política nacional.
Estas novelas surgen con la Constitución Política del 91 y presentan todo un abanico de propuestas para hablar del sistema democrático capitalista colombiano. Sin duda es un tema muy profundo que los escritores asumen de una forma muy seria y que en sus respuestas van desde discursos bastante reaccionarios, digámoslo así, hasta discursos bastante progresistas. Es el caso de, en un lado, de Fernando Vallejo y Gustavo Álvarez Gardiazabal, y por el otro, en las antípodas, el discurso de Laura Restrepo en la novela Leopardo al Sol. En segundo lugar, vamos a presentar un libro que tiene un color bastante sugerente, es el rojo completo, es la novela de crímenes en América Latina, un espacio de anomia social. En este libro analizamos 6 novelas que tienen como un plus de demostrarnos todo un acercamiento geográfico al concepto de anomia, desde México hasta Chile, pasando por Costa Rica, Perú, Brasil y Argentina. En este libro analizo estas novelas para demostrar a dónde va esta multitud errante, de qué manera los movimientos sociales se están concretando en América Latina, y hay representaciones tan audaces como la de Bioy, la novela de Diego Treyes, donde se hace una crítica radical a la dictadura de Fujimori, en tanto una novela como Crímenes apropiados de Fabio Nahuel Lescano nos presenta una crítica al sistema editorial, a la prensa sobre todo al diario El Clarín en Argentina, para mostrarnos todo un ambiente de criminalidad nacional que se puede muy bien parangonar con la criminalidad del resto del continente. Finalmente, este libro acaba con el análisis de Las manos al fuego del escritor increíble que es José Gay en Chile, y que presenta una perspectiva muy audaz de los movimientos revolucionarios de ese país, cómo se oponían a la dictadura y cómo lograron espacios cada vez más representativos de las fuerzas incluso anarquistas en Chile. Después pasamos a otro color. En esta maleta que nosotros estamos proponiendo hoy tenemos el gris. Memoria de crímenes, literatura, medios audiovisuales y testimonios nos presenta todo un abanico de trabajos que van en torno a la memoria histórica de diferentes países. Para mí este libro es entrañable, lo que hace es ofrecer todo un panorama de lo que se hace en los estudios de memoria histórica y en lo que se ha hecho en el continente y en Europa y en Estados Unidos en torno a la reivindicación de ciertos colectivos en función de sus búsquedas de justicia histórica. Para mí es importante en este libro que se habla también de lo que sucede en Inglaterra, de lo que sucede en Alemania, de cómo todos los discursos históricos que se han establecido ameritan una reflexión y sobre todo en aras de sustentar un procesos de justicia histórica y ojalá de justicia real. Después pasamos a otro color, que es el color negro, que en un libro como República, Violencia y Género, en la novela de crímenes, tiene una representación muy singular porque se trata de un trabajo donde se incluyen los artículos de un escritor tan importante como Pablo Montoya, de otros como Juan Guillermo Gómez, de Esteban Arango, sobre todo de Marta Sanz, la escritora que yo también analizo posteriormente, y todos reflexionan en torno al significado de lo que constituye hoy por hoy la República. A veces pensamos que el nombre de nuestros países es gratuito, que el nombre de nuestros países tiene esta gran definición de lo que significa la República hoy por hoy, y que todos deberíamos tener más presente que la palabra significa también la forma en que administramos los recursos de un Estado. En este libro se recogen los trabajos de diferentes personas que apuntan a una crítica a las repúblicas contemporáneas que a veces no son nada justas con sus ciudadanos. De ese negro de República, Violencia y Género pasamos a un blanco que es Justicia y Paz en la novela de crímenes. En este libro, muchísimos autores, muchos más de los anteriores en los otros volúmenes, reflexionan en torno al significado de la paz. Sin duda recordaremos que la paz fue un tema fundamental para la Colombia
de Santos. En ese año, justamente cuando se iba a votar la paz, muchos autores nos quisieron acompañar con una reflexión en torno al tema, y así se planteó la vigencia de los discursos, por ejemplo, de Kant, por ejemplo, incluso de los anarquistas del siglo XIX y del siglo XX. En este trabajo colaboraron muchísimos autores, entre otros la académica Sabine Schlickers de Alemania, Leonora Simonovic de Venezuela, Erwin Snauer de Bélgica y Doris Bieser de Alemania, que nos propusieron sus ideas respecto de lo que debe ser una paz democrática en los estados contemporáneos. Y finalmente quiero aludir al último libro, que para mí fue una satisfacción increíble, porque este libro se hizo con mucho sacrificio en un ambiente de COVID, de pandemia generalizada, que es Capitalismo, Crisis y Anarquismo en la novela de crímenes del siglo XXI en España. Este libro tiene 2 maravillosos colores para retomar el tema cromático, el rojo y el negro, y tiene una ilustración de Esteban Arango que hace un juego al símbolo general del anarquismo. ¿Y por qué? Porque este libro habla, entre otras cosas, del antisistema, de los discursos anticapitalistas y sobre todo de las novelas anarquistas de los últimos años en España. Hablo especialmente de las novelas Pólvora Negra de Roberto Montero, El hombre que mató a Durruti de Pedro de Paz, La tiranía del espíritu de Jorge Navarro Pérez y Cabaret Pompeya de Andreu Martín. Todas estas novelas nos están dando una visión anarquista del mundo, de la vida. Todos estos autores españoles están reflexionando en torno a los discursos más progresistas y más revolucionarios de la España contemporánea, y nos dan una idea también de lo que podría ser una democracia hoy por hoy. Para mí todos estos textos son como hijos. Realmente son una multitud errante que de alguna manera ha encontrado su espacio bibliográfico, pero esperemos también un espacio social de reivindicación de derechos, de realidad de derechos, de justicia social y de repúblicas, ¿verdad? Con Gustavo Forero, con sus hijos, con sus publicaciones, fue un viaje cromático, pero también un viaje de reflexión y de movimiento con una multitud errante en busca de la reivindicación de los derechos de todos. Quiero que paremos un segundo antes de terminar el viaje y hablemos de las recomendaciones finales. Las recomendaciones finales son muy importantes porque aquí hemos hablado de muchos temas como el cuestionamiento del sistema democrático, la organización social y el Estado, la memoria, la justicia, la paz. Pero todo esto se termina de resolver, de reflexionar en los libros. Entonces, la primera invitación o recomendación de viaje es que quiero decirles que estos libros están disponibles en todas las librerías de Colombia. También están en físico y en digital en nuestra página web, en libreriasiglo.com. Pero si ustedes están en otra parte que no es Colombia, o les encanta leer en ebook, o ya tienen demasiados libros y no les caben, pues no se preocupen, porque también están los ebooks. Estamos en Google Books, en Casa del Libro, en Amazon, en la plataforma que a ustedes les guste para comprar sus libros. Gustavo, siempre es un gusto viajar contigo, y más viajar en un recorrido que busca que todas las personas encontremos nuestro lugar, que busca, sí, mover, cerrar, pero que en algún momento logremos sentirnos en un lugar donde se nos trata con justicia. Gracias por acompañarnos hoy. María Elvira, para mí es un gusto y será un gusto ser leído por diferentes lectores contemporáneos que vayan en la misma línea también. Esto de reivindicaciones, esto de multitudes errantes que están buscando su lugar, y sobre todo lectores que entiendan la importancia de la literatura, de los estudios literarios para cambiar la vida. Bueno, muchos también y muchas personas pueden estar pensando que no se acordarán de todos los libros que dijimos hoy, que nombramos bastantes referencias. Pues no se preocupen, porque el viaje nunca termina acá. El viaje termina en conversaciones con nosotros en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos como @siglodelhombre. Continuemos esta conversación. Todas sus dudas, todas sus preguntas de hoy las podemos terminar de resolver ahí, en esa conversación en medios como Facebook y Twitter. Bueno, y si es la primera vez que viajan con nosotros, con un investigador o con un autor, y les ha gustado, pues anímense a buscarnos en otras plataformas de podcast. Estamos en Spotify, en Google Podcast y en diferentes. Nos pueden encontrar como Cartografías Editoriales. Ahí van a encontrar otros invitados que también los pueden llevar por otras rutas de estas temáticas o de muchas otras. Bueno, y hay algo que sí quiero decir, y es que les aseguramos que después de este programa
Cada vez que se encuentren con una novela de crímenes o con algo relacionado con estas temáticas, se acordarán de nosotros y seguro van a continuar la conversación en los libros de Gustavo Forero Quintero. Bueno, y por ahora, solo me queda decirles, nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.